Elena se despertó con un sobresalto. El eco de un grito resonando en su mente. Era su propio grito. De hace 16 años. Cuando su madrastra la dejó sola en las montañas nevadas de los Pirineos. Gritando que una niña como ella no merecía una familia. Ahora. A los 28 años. Elena estaba de pie frente a la puerta de la casa familiar en Barcelona. Y al tocar el timbre. La puerta se abrió revelando a su madrastra. Pálida como un fantasma. Murmurando, no puede ser. Estás muerta. El shock la paralizó por un momento. Pero Elena entró sin pedir permiso. Sus botas dejando huellas de nieve derretida en el suelo pulido. La casa no había cambiado mucho, los mismos muebles antiguos. El retrato familiar en la pared donde ella aparecía como una niña de 12 años. Sonriente e inocente. Su padre. Javier. Salió de la cocina. Envejecido por el tiempo. Con arrugas profundas que no recordaba. ¿Elena? Dios mío. ¿Eres tú? Balbuceó. Cayendo de rodillas. La madrastra. Carmen. Retrocedió hasta chocar con la pared. Sus ojos llenos de terror. Elena no había venido por perdón, había venido por respuestas. Aquel día fatídico en las montañas. Carmen la había llevado bajo el pretexto de un viaje de esquí. Elena. Una niña confusa que acababa de confesar su atracción por una amiga de la escuela. Fue abandonada en medio de una tormenta de nieve. Eres una aberración. Le había dicho Carmen. Cerrando la puerta del coche y acelerando. Elena sobrevivió milagrosamente. Rescatada por unos excursionistas después de 2 días de frío agonizante. Fue adoptada por una familia en Madrid. Donde creció ocultando su dolor. Pero nunca olvidando. Ahora. Como abogada exitosa. Elena había rastreado a su familia biológica. Impulsada por un vacío que no se llenaba con logros profesionales. La tensión en la sala era palpable. Javier se levantó tembloroso y la abrazó. Lágrimas rodando por sus mejillas. Pensamos que habías muerto. Carmen dijo que hubo un accidente. Elena se apartó. Mirando fijamente a Carmen. ¿Accidente? ¿Eso es lo que le dijiste? Carmen. Con voz quebrada. Intentó justificarse, eras una niña problemática. Influenciada por malas compañías. Tu padre no podía manejar el escándalo. Elena sintió una oleada de ira. Su padre. Un hombre conservador de una familia católica tradicional. Había delegado todo en Carmen después de la muerte de su madre biológica. Pero ahora. Viéndolo destrozado. Elena se dio cuenta de que él también había sido víctima de las mentiras. Esa noche. Elena se quedó en la casa. Durmiendo en su antigua habitación. Ahora convertida en oficina. Los recuerdos la asaltaban, las miradas de desaprobación de Carmen cuando la veía jugar con muñecas de manera inapropiada. Las discusiones sobre su falta de interés en los chicos. En la sociedad española de principios de los 2000. Ser lesbiana era un tabú. Especialmente en un barrio burgués de Barcelona. Elena había internalizado esa vergüenza. Culpándose a sí misma por años. Pero en Madrid. Con su nueva familia. Había encontrado aceptación y fuerza. Sin embargo. El abandono la había marcado. Haciendo que desconfiara de las relaciones profundas. Al día siguiente. La confrontación escaló. Carmen.
Intentando defenderse, reveló que Javier sabía parte de la verdad. Él estuvo de acuerdo en que necesitabas un escarmiento. Dijo, con voz venenosa. Javier negó con la cabeza. Pero Elena vio la duda en sus ojos. ¿Me abandonaste porque soy lesbiana? Preguntó Elena directamente. Carmen asintió. Sin remordimiento aparente. Era por el bien de la familia. Tu comportamiento avergonzaría a todos. Elena sintió un nudo en el estómago. No era solo rechazo, era un intento de borrarla. Decidió quedarse unos días más. No por reconciliación, sino para desentrañar las capas de hipocresía. En los siguientes días, Elena exploró la ciudad que una vez fue su hogar. Caminó por las Ramblas, recordando cómo solía soñar con una vida libre. En un café, conoció a María, una mujer de 30 años, dueña de una librería independiente especializada en literatura LGBT. María era abierta, con una risa contagiosa y una pasión por los derechos queer. Charlaron horas sobre libros y experiencias. Elena se sintió atraída inmediatamente. Pero el miedo al rechazo la frenó. He pasado por mucho, confesó vagamente. María, intuendo su dolor, no presionó. De vuelta en casa, la tensión con Carmen crecía. Durante la cena, Carmen soltó comentarios sarcásticos sobre la moda de ser diferente. Javier, atrapado en medio, intentaba mediar, pero su silencio pasado lo condenaba. Elena decidió confrontar a su padre a solas. Papá, ¿por qué no me buscaste? Javier bajó la mirada. Carmen me convenció de que estabas perdida para siempre. Me arrepiento cada día. Elena vio el genuino remordimiento. Pero también la cobardía. Era un hombre moldeado por tradiciones que priorizaban la apariencia sobre el amor. Mientras tanto, su conexión con María se profundizaba. Se encontraron de nuevo, paseando por el Parque Güell. María compartió su propia historia, rechazada por su familia religiosa en Andalucía. Había huido a Barcelona para reinventarse. El amor no debería costar tu identidad, dijo María, tomando la mano de Elena. Por primera vez en años, Elena sintió una chispa de esperanza. Pero también terror. ¿Podía confiar después de tanto daño? La semana culminó en una explosión. Carmen, sintiéndose acorralada, reveló un secreto: había falsificado documentos para declarar a Elena muerta, asegurando que Javier no la buscara. Elena, furiosa, amenazó con demandarla. Pagará por lo que hizo. Carmen contraatacó: si sales con eso, destruirás a tu padre. Elena se enfrentó a una elección: venganza o misericordia. Optó por confrontar, pero no destruir. Le dio a Carmen una semana para confesar todo a Javier. ¿O lo haría ella? Al final de esta primera etapa, Elena se dio cuenta de que su regreso no era solo por cierre, era por reclamar su vida. Pero el precio era alto: revivir traumas que pensó enterrados. Y con María surgía una nueva vulnerabilidad. Elena caminaba por las calles empedradas del barrio gótico, el peso de las revelaciones oprimiéndole el pecho. Habían pasado 2 semanas desde su regreso, y la casa familiar se había convertido en un campo de minas emocionales. Carmen,
Bajo la amenaza de Elena. Había confesado parcialmente a Javier, admitiendo el abandono pero minimizando sus motivos. Fue un error de pánico, dijo. Lágrimas falsas en los ojos. Javier, devastado, alternaba entre ira y culpa, culpando a Carmen pero también a sí mismo por su pasividad. Elena, sin embargo, no podía perdonar fácilmente. En su trabajo como abogada, defendía casos de discriminación LGBT. Pero aplicar esa justicia a su propia vida era diferente. Cada noche, revivía el frío de las montañas, el hambre, el miedo a la muerte. Aquel abandono no fue solo físico, fue un asesinato emocional. Decidió buscar terapia. Pero en Barcelona, donde todos conocían a su familia, era riesgoso. Optó por sesiones online con un psicólogo en Madrid. Su relación con María progresaba tentativamente. Se veían casi a diario, compartiendo cenas en pequeños restaurantes escondidos. María era paciente, entendiendo que Elena cargaba con equipaje pesado. No tienes que contármelo todo de una vez, decía, su mano cálida sobre la de Elena. Pero Elena sentía la presión interna, merecía amor después de tanto rechazo. En una noche de confidencias, le contó lo básico, el abandono por su orientación sexual. María la abrazó, susurrando, eres valiente por sobrevivir. Elena lloró por primera vez en años, liberando parte del dolor. Pero la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Elena notó miradas desaprobadoras cuando caminaba con María tomada de la mano. En una cena familiar obligada, Carmen soltó un comentario venenoso, veo que no has cambiado. Javier la calló. Pero el daño estaba hecho. Elena se levantó de la mesa, declarando, no vine a pedir aprobación. Vine a enfrentar la verdad. Salió furiosa, llamando a María para consuelo. Al día siguiente, un giro inesperado, Javier le confesó que Carmen había estado en contacto con ella indirectamente a través de años. Envió dinero a un orfanato, pensando que estabas allí. Elena investigó y descubrió que era cierto. Pero el dinero nunca llegó a ella, Carmen lo había usado para sobornar a funcionarios y cubrir sus huellas. La traición se profundizaba. Elena decidió demandar a Carmen por abandono y falsificación de documentos. Es hora de que pague, le dijo a su padre. Javier, dividido, suplicó misericordia. Es mi esposa. Destruirás nuestra familia. Elena replicó, ya la destruyó ella. La elección era agonizante, justicia versus lealtad familiar. Optó por proceder, pero con un acuerdo privado para evitar escándalo público. Carmen, acorralada, aceptó pagar una compensación y mudarse temporalmente. Mientras tanto, la relación con María enfrentaba su propia prueba. María reveló que tenía una expareja posesiva, Ana, quien aún la acosaba. En una confrontación en la librería, Ana apareció, acusando a Elena de ser una intrusa. Elena, defensiva, se enfrentó a ella. María elige su vida. Pero internamente, dudaba, ¿estaba lista para un compromiso? El incidente la hizo replantearse si su trauma la incapacitaba para el amor. Elena asistió a una manifestación por derechos LGBT en la Plaza Cataluña.
donde vio a jóvenes libres de estigmas que ella nunca tuvo. Inspirada, decidió confrontar públicamente su pasado. Escribió un artículo anónimo para un blog queer, detallando su historia sin nombres. El artículo se viralizó, resonando con muchos. Pero Carmen lo descubrió y la confrontó: «Estás arruinando todo». Elena respondió: «Estoy liberándome». La tensión culminó en una cena donde Javier anunció que se divorciaría de Carmen. «No puedo vivir con esta culpa». Carmen, furiosa, culpó a Elena: «Viniste a vengarte». Elena negó: «Vine a sanar». Pero en su corazón sabía que había un matiz de venganza. El precio: ver a su padre roto, pero también liberado. María, apoyándola, propuso un viaje juntas a las montañas donde todo comenzó. Para cerrar el ciclo. Elena aceptó, aterrorizada pero esperanzada. En el viaje, compartieron intimidades emocionales, fortaleciendo su vínculo. Pero al llegar al sitio del abandono, Elena colapsó en llanto. María la sostuvo: «No estás sola ahora». De regreso, Elena enfrentó una decisión moral: retirar la demanda contra Carmen por el bien de su padre. Optó por un acuerdo, priorizando la paz familiar. Pero el daño persistía. Y Elena se preguntaba si alguna vez se sentiría completa. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. Con la demanda resuelta en privado, Carmen se mudó a un apartamento en las afueras de Barcelona, dejando a Javier solo en la casa familiar. Elena visitaba a su padre regularmente, intentando reconstruir su relación. Conversaciones profundas revelaron su arrepentimiento: «Fui débil, influenciado por la iglesia y la sociedad». Elena, aunque herida, comenzó a perdonarlo, reconociendo que él también era víctima de normas rígidas. Su romance con María florecía, pero no sin obstáculos. María enfrentaba presiones de su propia familia, quienes, al enterarse de la relación, la desheredaron verbalmente. «No aceptamos eso en nuestra casa», dijo su madre por teléfono. María, fuerte, cortó contacto temporalmente. Pero el dolor era evidente. Elena, empatizando, la apoyó: «Elegimos nosotras». Juntas, asistieron a grupos de apoyo LGBT, donde compartieron historias y encontraron comunidad. Sin embargo, un conflicto interno atormentaba a Elena: ¿su atracción por María era genuina o una rebelión contra su pasado? En terapia, exploró esto, dándose cuenta de que el abandono había creado barreras emocionales. Decidió ser honesta con María: «Tengo miedo de herirte». María respondió: «El amor implica riesgos. Estoy dispuesta». Un día, Elena recibió una carta de Carmen, pidiendo una reunión. Curiosa, aceptó. En un café neutral, Carmen apareció demacrada. «Quiero explicarme», dijo. Reveló su propia historia: criada en una familia ultraconservadora. Había reprimido sus propios deseos queer en juventud, casándose con Javier por presión social. «Te vi en ti misma y lo odié». Elena quedó atónita. ¿Carmen era lesbiana reprimida? La revelación humanizaba a su madrastra, pero no excusaba el abandono. «Eso no justifica intentar matarme», replicó Elena.
Carmen admitió, fue cobardía. Proyecté mi odio propio en ti. Pidió perdón. Pero Elena no lo concedió inmediatamente. Necesito tiempo. La reunión dejó a Elena en turmoil. ¿Podía empatizar con su verdugo? Esto desencadenó una crisis, donde cuestionó sus elecciones. ¿Era correcto demandarla? Debería ayudar a Carmen a aceptarse. Mientras tanto, en el trabajo, Elena tomó un caso pro bono, una adolescente lesbiana expulsada de casa. El paralelismo la golpeó duro. Defendió a la chica ferozmente, ganando el caso y asegurando su custodia con familiares aceptantes. El triunfo la empoderó. Pero también resaltó el costo personal, noches sin dormir. Estrés acumulado. María, notando su agotamiento, organizó una escapada a la costa. En Sitges, playa gay friendly. Se relajaron. Pero allí, Ana reapareció, intentando reconquistar a María. Elena, celosa, confrontó, déjala en paz. Ana reveló un secreto, María había dudado de su orientación en el pasado. Elena se sintió traicionada, ¿me lo ocultaste? María explicó, fue confusión juvenil. Ahora estoy segura. La discusión escaló. Pero terminaron reconciliándose, fortalecidas por la honestidad. De vuelta en Barcelona, Javier sorprendió a Elena invitándola a una cena con amigos. Allí, él defendió públicamente su orientación, mi hija es lesbiana y estoy orgulloso. Elena lloró de emoción. Un paso hacia la sanación familiar. Pero Carmen, enterada, envió un mensaje suicida. Elena corrió a su apartamento, encontrándola con pastillas en mano. No valgo nada, sollozó Carmen. Elena la detuvo, llamando a emergencias. En el hospital, Carmen confesó todo, su represión, el miedo al escándalo. Elena enfrentó una elección ética, ayudar a Carmen a terapia o dejarla sufrir. Optó por lo primero, pagando sesiones. El precio, confrontar su propio resentimiento. María la apoyó, pero advirtió, no te pierdas en su redención. La historia de Elena se expandió cuando un periodista contactó por el artículo anónimo. Decidió revelar su identidad, convirtiéndose en activista. Entrevistas y charlas la expusieron, atrayendo apoyo pero también odio online. Un comentario anónimo, mereces lo que te pasó. Elena dudó. Pero María la animó, tu voz importa. Al final de esta fase, Elena reflexionaba sobre las decisiones, perdonar a Carmen era controvertido, pero necesario para su paz. Sin embargo, el viaje estaba lejos de terminar. Con el paso del tiempo, Elena se convirtió en una figura pública en la comunidad LGBT española. Su historia inspiraba a muchos, pero atraía críticas de conservadores que la tildaban de victimista. En debates televisivos, defendía, el abandono no es disciplina, es crimen. El exposure la agotaba. Pero María era su ancla, recordándole el porqué. Carmen, en terapia, progresaba lentamente. Admitió su orientación reprimida y comenzó a explorarla. Elena, en visitas esporádicas, veía cambios. Carmen voluntariaba en un centro LGBT. ¿Puedes perdonarme?, preguntó un día.
Elena respondió, estoy intentándolo. La dinámica evolucionaba de enemigas a aliadas tentativas. Pero el daño perduraba. Javier, liberado del matrimonio tóxico, se acercó más a Elena. Juntos asistieron a Pride en Madrid. Un gesto simbólico. Perdí años. Pero no te perderé de nuevo, dijo. Elena apreciaba el esfuerzo, pero cuestionaba si era genuino o por culpa. En su relación, un conflicto surgió. María quería hijos. Elena, traumatizada, temía repetir ciclos. No sé si soy capaz, confesó. Discutieron intensamente. María argumentando, podemos romper el patrón. Elena, presionada, pidió espacio. Durante la separación temporal, reflexionó sobre sus miedos. El abandono la había hecho temer el compromiso. Un evento dramático aceleró todo. Carmen intentó suicidio nuevamente, dejando una nota culpando a Elena. Hospitalizada, reveló que el remordimiento la consumía. Elena, furiosa y culpable, confrontó, no puedes ponerme esto encima. Carmen suplicó, ayúdame a cambiar. Elena decidió involucrarse más, pero estableciendo límites. María, al volver, propuso terapia de pareja. Trabajemos juntas. Elena aceptó. Y las sesiones revelaron patrones. Elena evitaba vulnerabilidad. Progresaron, decidiendo adoptar en el futuro, pero paso a paso. Socialmente, Elena enfrentó backlash. Una campaña online la acusaba de fabricar su historia. Investigó y descubrió que Ana estaba detrás. Por venganza, confrontó a Ana legalmente, ganando una orden de alejamiento. El incidente fortaleció su resolución, pero costó amistades. En una conferencia LGBT, Elena conoció a survivors similares, formando alianzas. Pero un panel sobre perdón la dividió. Perdonar abusadores. Ella argumentó sí hay cambio genuino. Pero otros disentían. Javier sorprendió anunciando una nueva relación con una mujer abierta. Elena lo apoyó, viendo su crecimiento. Carmen, saliendo del armario, empezó una relación con una mujer mayor. Elena, celosa inicialmente, aceptó, todos merecemos segundas chances. Un clímax emocional, en una reunión familiar. Carmen pidió disculpas formales. Te robé tu infancia. Elena, llorando, perdonó parcialmente, no olvido. Pero avanzó. El momento fue catártico. Pero Elena pagó con noches de insomnio. Con María, planearon mudarse juntas. Un nuevo comienzo, dijo María. Elena, optimista, aceptó. Pero dudas persistían. ¿Era el perdón debilidad? Elena y María se mudaron a un apartamento en el Eixample, simbolizando independencia. Su relación, fortalecida por pruebas, florecía en rutinas compartidas, lecturas en la librería, paseos por la playa. Elena, como activista, publicó un libro sobre su experiencia, titulado Sobrevivir al abandono. El lanzamiento fue un éxito. Pero críticas de puristas queer la acusaron de romantizar el perdón. Carmen, transformada,
Se convirtió en mentora para jóvenes LGBT reprimidos. Elena la visitaba ocasionalmente, construyendo una relación cautelosa. Gracias por darme una chance, dijo Carmen. Elena replicó, lo hago por mí. No por ti. El equilibrio era frágil, pero funcional. Javier, en su nueva vida, propuso una vacación familiar. En los Pirineos, donde todo empezó. Enfrentaron el pasado. Elena, en el sitio exacto, soltó globos simbólicos, adiós al dolor. El gesto cerró ciclos, pero revivió traumas. De regreso, Elena tuvo una recaída emocional, cuestionando todo. En terapia, exploró matices éticos. ¿Perdonar equivale a olvidar? Decidió que no, era coexistir con la verdad. María, siempre supportive, ayudó a navegarlo. Un giro final, una carta anónima reveló que Carmen había mentido sobre su represión, era una excusa. Elena investigó y confirmó, Carmen había tenido affaires con mujeres antes. Pero lo negó por vergüenza. Confrontada, Carmen admitió, tenía miedo de ser como tú. Elena, traicionada nuevamente, cortó contacto, basta de mentiras. El precio fue alto, Javier. Dividido. Eligió a Elena. Ella es mi prioridad. Carmen, sola, enfrentó consecuencias. Elena, liberada pero herida, se enfocó en su vida con María. Socialmente, su activismo creció, influyendo en políticas contra discriminación familiar. Pero el cansancio la golpeó, valía la pena el costo personal. En una reflexión final, Elena miró al futuro, adopción en horizonte. Amor sólido. Pero el pasado acechaba, recordando que las decisiones tienen ecos. ¿Fue correcto perdonar a Carmen inicialmente? ¿O el verdadero error radica en confiar en quienes nos dañaron irreparablemente?